Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario Matarrita y soy letrado del Tribunal Supremo de Elecciones y orgulloso autor del 16º fascículo de la serie Para Entender, del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, que trata acerca del escrutinio de los votos en los procesos electorales costarricenses. Esta obra, denominada Para Entender el escrutinio de los votos en Costa Rica, se encuentra a disposición de toda la ciudadanía en la página web del Tribunal Supremo de Elecciones. Y por este medio, quiero repasar con ustedes algunos de los contenidos más importantes del texto. Acompáñenme. Si debemos empezar en algún lugar, nuestra ruta arranca desde una idea que moldea nuestra democracia. Esta es que el proceso electoral es la contienda política más importante, pues por su medio se elige, periódicamente, a quienes ejercerán el poder gubernamental. Teniendo en cuenta esa alta consideración, y como es sabido, el proceso electoral está compuesto por una serie de fases concatenadas, cuyo fin último es permitir a la ciudadanía, a usted y a mí, manifestar nuestras preferencias de cara a la composición de esos cuadros de gobierno. Dentro de todas estas etapas, importante como pocas, se halla la del escrutinio de los votos. Que tenga una especial atención responde a que es, gracias a ella, que se consolidan los resultados de las elecciones a fin de individualizar a las personas que asumirán los cargos de elección popular. Más allá de esa primera aproximación, que es bastante general, debe decirse que el concepto de escrutinio refiere al conjunto de las tareas a partir de las cuales se examina algo. En el ámbito político electoral, cuando hablamos del escrutinio de los votos, entonces, nos referimos a la función pública a través de la cual, finalizada la jornada de votación, los agentes competentes califican y cuantifican los resultados como paso previo a la declaratoria de las personas vencedoras. Por ello, la finalidad del escrutinio es determinar los votos que, incluidos en una urna electoral, se atribuyen a cada una de las candidaturas participantes, esto sobre la base de la clasificación de los sufragios en votos válidos, en blanco o nulos. Planteado en esos términos, el escrutinio de votos está compuesto por una serie de faenas que se llevan a cabo en su conjunto. De ahí que no puede asimilarse la actividad escrutadora a otras tareas, aunque ciertamente todas tengan afinidad. En concreto, me refiero a que ha existido una práctica común en la academia y las legislaciones latinoamericanas de tener como sinónimos al escrutinio de los votos y las labores de conteo y cómputo de sufragios. Esto es inadecuado, en razón de que aunque estas tareas sí que forman parte del escrutinio de los votos, esa última no puede reducirse ni a un conteo ni a una cuantificación. En sí, la fase de escrutinio supone una complejidad mayor, pues aunque ciertamente implica actividades de cómputo y conteo, en su marco también se despliegan tareas de valoración de cada uno de los votos emitidos, así como su posterior resguardo. Hecha esta introducción, lo propio es preguntarse cómo se configura la etapa escrutadora, quiénes intervienen en su realización y, por último, cuáles actividades se llevan a cabo para tenerla por satisfactoriamente realizada. En cuanto a su configuración, el escrutinio de los votos está diseñado como un proceso, es decir, se compone de etapas que se suceden y que, concatenadas, requieren de la etapa anterior para la realización de la siguiente. De este modo, se destacan tres fases principales del escrutinio de los votos. La primera de ellas, el escrutinio preliminar, es desarrollado por las juntas receptoras de votos e incluye labores tales como: primero, la apertura de la urna en la que se han depositado los sufragios. Segundo, la conciliación de los votos, entendido como la comparación entre el número de sufragios depositados en la urna y el número de votos emitidos, según el padrón electoral. Tercero, la valoración que permite clasificar los sufragios en las indicadas categorías de votos válidos, nulos o en blanco. Cuarto, el cómputo de los votos. Y quinto, el llenado de las correspondientes actas de escrutinio. Sexto, y por último, la transmisión de los resultados a los distintos agentes electorales. La segunda de las etapas del proceso escrutador, denominado escrutinio intermedio, es llevada a cabo por organismos electorales intermedios, y en él opera la tarea de totalizar los resultados de la jornada electoral, que correspondan a un conjunto de mesas electorales de determinadas áreas geográficas. En otras palabras, este escrutinio intermedio es una labor optativa de cómputo de votos, no ya de su valoración jurídica, que al consolidar los resultados electorales con criterios geográficos, busca facilitar el trabajo en el escrutinio definitivo. La tercera y última de las etapas es la de justamente el escrutinio definitivo, que está a cargo de los órganos electorales supremos. Por su medio se consolidan en una sumatoria general los resultados de la jornada de votación. Al ser calificado como definitivo, se le otorga un carácter de inamovilidad que permite declarar sobre la base de sus resultados a todas aquellas personas designadas en puestos de elección popular.
El repaso anterior puede complementarse con dos ideas afines a los escrutinios preliminar, intermedio y definitivo. La primera de estas ideas asociadas es que, según se trate de cuál escrutinio, así intervendrán distintos actores, tales como los organismos electorales de distinta jerarquía. En cuanto a este punto, y al tratarse el escrutinio de votos de una función de interés público, solo se puede intervenir en ella si media un encargo explícito desde una norma jurídica. A ello se agrega que en el contexto latinoamericano, no extraña que sean los organismos electorales de distinta jerarquía los encargados de esas actividades escrutadoras, sin que se impida de modo absoluto la participación de la ciudadanía o los partidos políticos. La segunda de las ideas asociadas a la caracterización del escrutinio se resume en que, en el marco de las tareas escrutadoras, ocurre un amplio abanico de actividades, además de las de cuantificación de los votos. Todas esas labores tienen que ver con, por ejemplo, la valoración de los votos, el control y el registro de los sufragios, así como la custodia del restante material electoral y los propios resultados del escrutinio. A propósito de esas tareas de control y fiscalización de los sufragios y el material electoral, se reconoce que si bien estas están presentes en todas las etapas del proceso electoral, en el escrutinio los votos asumen una importancia superior, ya que observándolas se resguarda la pureza de las elecciones y con ello la verdadera expresión de la voluntad popular. No en vano, son múltiples las actividades de control que se llevan a cabo en el escrutinio, entre las que se destacan, primero, la conciliación de los votos. Segundo, el llenado de las actas suministradas por la Administración Electoral. Y tercero, la transmisión de los resultados. Todas estas acciones permiten el despliegue de un control institucional, a la vez que ciudadano y de los partidos políticos, sobre el material electoral, pero también en cuanto a los resultados generales del escrutinio. Con este recuento y hasta este punto hemos visto qué es y cómo funciona el proceso de escrutinio de los votos en unas elecciones. Ahora, la siguiente escala de nuestro recorrido tiene que ver con el escrutinio de los votos en Costa Rica. Y en cuanto a ello, hay dos principales aspectos prácticos por abordar. El primero es cómo se regula en Costa Rica el escrutinio de los votos. Y el segundo, necesariamente conectado con el primero, se dirige a conocer cómo ha complementado la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones la concepción y funcionamiento de la etapa escrutadora. Acerca de la regulación del escrutinio, el Código Electoral vigente, aprobado en el año 2009, únicamente contempla dos cláusulas, específicamente los artículos 197 y 198 de la citada ley. De ambas disposiciones se extraen 5 ideas relevantes acerca del escrutinio de los votos. La primera, su carácter prioritario, en el sentido de que las actividades de escrutinio habrán de iniciarse y por ende concluirse a la brevedad. En sintonía, la persona legisladora costarricense dio un paso más allá, al determinar que el escrutinio de las elecciones presidenciales tendrá prioridad respecto del de los restantes cargos de elección popular. La segunda es que el Código Electoral afirma el escrutinio de los votos como una labor en que se involucran tanto el examen como la calificación de la documentación electoral, las que permiten consolidar los resultados de la jornada de votación. La tercera es que, a partir de los artículos 197 y 198 del Código Electoral, el escrutinio de las juntas receptoras de votos tiene un carácter definitivo. La cuarta es que es preciso que esta actividad escrutadora se lleve a cabo dentro de ciertos plazos. Así, el escrutinio de las elecciones presidenciales deberá concluir dentro de los 30 días siguientes a la jornada de votación. Y en cuanto a los demás procesos electorales, como los legislativos o municipales, esta fase habrá de completarse en los siguientes 60 días posteriores a la jornada de votación. La quinta y última es que la ley electoral impone distintas guías operativas para el desarrollo del escrutinio en el TSE, entre ellas pautas relativas a las valijas que contienen el material electoral y la habilitación a las personas magistradas suplentes para que intervengan en el desarrollo de esta etapa. Este diseño legislativo supone un mapa de coordenadas para el escrutinio de los votos que es bastante claro, aunque también omiso en punto a una serie de detalles. De esa opacidad surgieron cuestionamientos varios ante los cuales fue necesaria la labor de interpretación del Tribunal Supremo de Elecciones para aclarar algunos aspectos acerca del escrutinio de los votos. De entre todas las líneas jurisprudenciales relevantes, una destaca por sus implicaciones en la realización de la etapa del proceso electoral que hemos venido comentando. En específico, a través de sus resoluciones número 5721-E8-2009 del 18 de diciembre de 2009 y número 6599-E8-2010 del 1 de noviembre de 2010, la Magistratura Electoral precisó que el escrutinio que llevan a cabo las juntas receptoras de votos es definitivo,
pero que ante determinadas situaciones se habilita un nuevo escrutinio parcial por el Tribunal Supremo de Elecciones. Así, las personas juezas electorales concluyeron que debe realizarse un nuevo escrutinio de los votos a cargo del propio TSE cuando los procesos electorales nacionales o municipales, primero, sean interpuestas apelaciones o demandas de nulidad, cuya decisión requiera el desarrollo de este nuevo escrutinio. También, cuando los resultados informados por la Junta Receptora de Votos sean manifiestamente inconsistentes. Tercero, cuando al realizar las tareas escrutadoras en la Junta Receptora de Votos no se encuentren al menos 3 de sus miembros, salvo en aquellos casos en los que concurra un número menor o no estando presente ninguno, se encuentre presente el auxiliar electoral del TSE y al menos estén representadas 2 fuerzas políticas, con fiscales o miembros de mesa, por ejemplo. Cuarto, cuando se extravíe el padrón registro, no se haya utilizado o consten en él observaciones que hagan meritorio el escrutinio del TSE. Y quinto, procede un nuevo escrutinio a cargo del órgano electoral cuando los resultados del escrutinio de las juntas receptoras de votos arrojen una diferencia de 2 puntos porcentuales o menos entre el primer y segundo lugar, o bien entre el segundo y el tercero, cuando el primer lugar no haya alcanzado el umbral del 40% de votos previsto en el artículo 138 constitucional. Cabe aclarar, eso sí, que la última de estas 5 causales solo aplica en el caso de los procesos electorales nacionales. Entonces, y a modo de resumen, el ordenamiento costarricense únicamente prevé los escrutinios en junta receptora de votos y el que realiza excepcionalmente el Tribunal Supremo de Elecciones, cuando se presente alguna de las causales mencionadas. Las tareas que integran esas etapas son las siguientes. En el marco del escrutinio de las juntas receptoras de votos se realizan el cierre de la urna al momento de la clausura de la jornada de votación, la posterior apertura de la urna y la extracción del material electoral, la conciliación de los sufragios emitidos y su calificación en las categorías de válido, en blanco o nulo, el llenado de las actas de escrutinio a partir del conteo y la calificación de los votos realizados, la transmisión de los resultados al TSE y el resguardo del material electoral como el padrón, las papeletas y otros. Además, la entrega del saco con este material electoral a las autoridades competentes, quienes, siguiendo el protocolo previsto, lo trasladarán al TSE para su custodia. Por su parte, en el marco del escrutinio en el TSE, se llevan a cabo las tareas de recepción de los sacos electorales, traslado de los sacos al salón de escrutinio para su examen, distribución de los sacos en las mesas de escrutinio, las que, en todos los casos, estarán presididas por una persona magistrada, propietaria o suplente del TSE, extracción del material electoral y revisión de las actas y el padrón registro, determinación acerca de si procede o no un nuevo escrutinio de votos y, en caso afirmativo, su realización inmediata, generación de la boleta de escrutinio correspondiente a la junta receptora de votos e inclusión de esos datos en el sistema de registro del TSE, revisión final del control de calidad, escaneo de boletas originales de escrutinio para su inclusión en la página web del tribunal, el traslado de los resultados finales a la Secretaría del Tribunal Supremo de Elecciones para la realización de los cálculos de cara a la distribución de escaños cuando corresponda, y por último, la devolución del material electoral al saco correspondiente para su sellado y posterior almacenamiento. En esos términos, la regulación del escrutinio de los votos y la intervención del Tribunal Supremo de Elecciones han hecho que, en Costa Rica, ese proceso sea uno robusto, confiable y eficiente, en el que, además, concurre una amplia y efectiva participación ciudadana, todo lo cual ha llevado a reducir los tiempos invertidos en su realización y, en paralelo, en los reclamos de las agrupaciones políticas en contienda o sus personas candidatas. En ese último punto, la solidez del proceso escrutador costarricense se ve reforzada por los mecanismos de control que se oponen a su verificación y resultados. Entre los de tipo jurídico se encuentran los institutos de demanda de nulidad y recurso de apelación electoral, detallados por el Código Electoral. Pero también a esos mecanismos de control legal se agregan todas aquellas salvaguardas materiales, entre las que se destacan las de tipo tecnológico, que apuntan tanto al adecuado rastreo del material electoral como a la óptima transmisión de los resultados de las juntas receptoras de votos al Tribunal Supremo de Elecciones. Es en estos términos que se lleva a cabo el escrutinio de los votos en Costa Rica, actividad que sin duda está a la altura de los notables indicadores de los procesos electorales en nuestro país, punta de lanza de nuestra envidiable salud democrática. Muchas gracias.